Hola, buenas tardes. Pues continuamos con este gran evento, la digitalización del Estado y cómo agregar valor social en esta austeridad y, por supuesto, en estas condiciones que nos encontramos actualmente en temas de pandemia. Y bueno, pues en este momento toca el turno de panel debido a unos temas en México con la presentación de una reforma laboral el año pasado, específicamente el 1 de mayo, y que, bueno, pues prácticamente entra en vigor y en expectativas este año. Y que, bueno, eh, Hola a todos. Disculpen la demora. Aquí estamos para ver el tema de la votación electrónica. Le quiero dar la bienvenida a José Miguel Piquer, a Mario Novoa y a Tomás Barro, de la empresa que se llama eVoting. José Miguel Piquer es el CIO de la Universidad de Chile en Chile, y Tomás Barros y Mario Novoa fueron, junto con Miguel, los que fundaron esta empresa. Entonces, Netzer, sin más, Mario, tú van a partir, tú, Mario, partes con una presentación, ¿no es así? Así es. Entonces yo me retiro y Mario parte de inmediato con la presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias Andrés y Néstor por la presentación, y aprovecho de saludar a todos quienes nos escuchan y, bueno, a Tomás y José Miguel. Si me dan un segundo, inicio la presentación. Aquí. Les pediría solo si me confirman si se ve mi pantalla o todavía no. ¿Y ahora? Sí, la vemos. Muy bien. Entonces, como bien nos presentaron, somos de una empresa que se llama eVoting. Y hoy la verdad es que con mucho gusto queremos compartir algunas experiencias. Básicamente vamos a hablar de 3 casos reales de aplicación del voto electrónico en Latinoamérica. Como bien ha sido la tónica durante toda la jornada, la idea es que esto sea muy concreto, con experiencias reales y con algunos takeaways que se puedan llevar. Vamos a dejar mucho espacio también para preguntas o la conversación al final, así que voy a tratar de ser lo más breve posible y así dejamos espacio para esa interacción. Entonces, muy brevemente, primero les explico qué es eVoting. eVoting es una startup tecnológica que se dedica a entregar una herramienta que permita a personas y organizaciones tomar decisiones en temas que afecten su vida cotidiana. Esto lo materializamos con 4 básicamente servicios para votación electrónica y juntas y asambleas virtuales. Hoy día vamos a estar hablando de 3 casos dentro de estos servicios. Así que, sin mucho más preámbulo, les cuento que a la fecha eVoting ha realizado 1.300 procesos en 6 países de la región y cuenta con 500 clientes con los que hemos hecho participar a un poco más de 1,8 millones de personas que han sido los que han participado en el fondo en todos estos procesos. Y el objetivo de hoy, como bien les decía, es compartir parte de esa experiencia y traer algunos casos concretos de cómo se puede aplicar esta tecnología
y sobre todo en el contexto actual. Así que, sin más preámbulo, el primer caso que traje para comentarles es de la consulta ciudadana municipal. Este fue un proceso que realizamos en Chile a finales del 2019 y que fue en un contexto muy especial. No sé si todos saben, pero a finales del año pasado Chile tuvo lo que se ha denominado una especie de estallido social, en que las personas salieron a la calle en ánimo de protesta, así como ha pasado en muchos países de la región. Y una de las principales demandas era que buscaban ser escuchados y que de alguna forma la opinión de la ciudadanía fuera tomada en cuenta. Esto sé que parece algo común, ha pasado en varios de los países de Latinoamérica, en que de alguna forma había una desconexión o sigue habiendo una desconexión entre quizás la clase más política y la ciudadanía y sus necesidades. Y en ese contexto de protesta social es que la Asociación Chilena de Municipalidades, que es una organización que reúne a los municipios del país, convocó una consulta ciudadana, de modo que se pudieran canalizar de alguna forma este malestar. Y entonces, bajo el lema de Tu voz importa, cerrando el 15 de diciembre del año pasado, se planteó esta consulta ciudadana con el objetivo de que las personas pudieran manifestar su opinión también en las urnas, no en una elección oficial de autoridades, sino en una consulta ciudadana que pudiera recoger este malestar y también las ideas de los ciudadanos que estaban saliendo a las calles en ese momento. Nosotros manejamos ese proceso para cerca de 30 municipios y ha sido sin duda el proceso más grande de votación electrónica que se ha desarrollado en Chile. Votaron más de 1 millón de personas con nuestra tecnología en ese momento y esto permitió finalmente poder canalizar y que este 1 millón de personas, que era quizás el mismo 1 millón de personas que estaban en las calles protestando, pudiera tener una vía alternativa para mostrar su opinión de alguna forma. Otro aspecto interesante es que en este proceso participaron personas desde más de 100 países, que prueba que de alguna forma estar conectado con tu país no solo significa vivir en tu país, sino que con la tecnología como el voto electrónico podemos reconectar con compatriotas que quizás tuvieron que salir del país en algún momento, pero que siguen interesados en lo que ocurre. Sé que en el caso de México este es un tema muy importante, hay una población relevante de mexicanos que también viven en el exterior, entonces creo que es muy atingente también la comparación. Fue un proceso, y acá no lo digo yo, estas son palabras del presidente de esta asociación de municipios, en que el voto electrónico finalmente lo que hizo fue permitir que las personas pudieran dar su opinión. Fue la única forma que se encontró en ese momento para que las personas pudieran manifestar en una forma concreta su opinión, y abrir ese espacio es, yo diría, una de las cosas que nos motiva y nos hace seguir trabajando en esto día a día, digamos. Acá conecto también con el segundo panel en que se habló de participación ciudadana y colaboración ciudadana, y creo que está muy vinculado en el fondo esta idea de poder traer a la ciudadanía hacia resolver los problemas y también entender qué es lo que buscan. Como conclusión y cerrando este caso, me gustaría dejar esta idea, que la participación ciudadana finalmente es la herramienta que permite conectar con las necesidades de los ciudadanos y que de esta forma nos permite, digamos, como servidores públicos o como gobierno, ya no solo no tener que inventar qué es lo que la ciudadanía necesita, no tener que adivinar qué es lo que la ciudadanía necesita, sino realmente salir y acercarnos a la ciudadanía y poder entender sus necesidades. Así que es un tema que es muy interesante. Se pueden hacer muchos tipos de consultas para tomar definiciones políticas, como esta consulta que les contaba, la definición de grandes proyectos. Acá un caso en Chile hicimos en un parque, se buscaba hacer una laguna cristalina y se le preguntó a la ciudadanía, a los vecinos que vivían cerca del parque, si es que querían o no hacer este proyecto, y los vecinos dijeron, o los ciudadanos dijeron que no, y finalmente no se materializó este proyecto. Y era una inversión que finalmente se pudo destinar a otra cosa. Y también se pueden hacer presupuestos participativos, que es en lo personal la que más me gusta. Este es un mecanismo en que parte del presupuesto de inversión de una colonia, de un municipio, se destina o se define de forma participativa, en que se presentan distintos proyectos y son los ciudadanos los que deciden qué proyectos se van a hacer primero y de alguna forma marcan la pauta o la prioridad para la agenda de inversión a nivel local. Así que es un proceso muy interesante y podemos hablar más de eso en la conversación.
El caso 2, y acá estos casos ya van a ser un poco más rápidos, muy reciente también con la Universidad de Costa Rica, para hallar un caso un poco más cercano geográficamente, hizo sus elecciones de autoridades en el Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el ente superior de la universidad, de alguna forma quienes regulan y son los controladores, por así decirlo, del quehacer universitario. Y en este proceso logramos con la votación electrónica finalmente que se pudiera materializar por una parte. Este es un proceso que originalmente iba a ser en abril o mayo y que con la pandemia no se pudo realizar. Y por lo tanto la votación electrónica permitió darle continuidad al Consejo Universitario y en particular de forma segura y transparente, en palabras de la presidenta del Tribunal Electoral Universitario, avanzar hacia un nuevo paradigma que tiene que ver con poder conectar mucho más rápido y mucho más fácil, en este caso ya no con ciudadanos, sino con los académicos y personal universitario, pero que de alguna forma opera similar, quizás, en el sentido que es un nuevo paradigma de participación y de cómo conectar con las personas que tenemos o con las que estamos cerca. Y esa es la conclusión. La votación electrónica permite hacer la elección de representantes y autoridades en distintos niveles, y esa es una oportunidad, sobre todo en el contexto de pandemia. Hoy día en México, la reforma laboral introdujo el voto directo y secreto en sindicatos, y hay un reto muy importante en cómo hacer este tipo de votaciones mientras estamos en pandemia, quizás con trabajadores desde sus hogares, con trabajadores que están repartidos también en todo el país. En México hay sindicatos importantes que tienen presencia nacional, y para los que hacer una votación, llamémosle tradicional en papel, es muy difícil, muy costoso, y el voto electrónico presenta una oportunidad para poder materializar estos proyectos de buena forma y con buenos niveles de seguridad y garantizando lo que exige la reforma, que es básicamente el voto directo y secreto. Así que aquí tenemos una segunda oportunidad para el voto electrónico en México. Y por último, y con esto ya termino, no pude dejar fuera, muy recientemente hicimos la asamblea de la Asociación de Internet de México. Sé que están participando de este evento también, así que le pido disculpas a Rafa y Julio por tomarme de su asociación para mencionarlos, pero es un proceso muy interesante. Fue justo la semana pasada y permitió, al igual que en los casos anteriores, materializar una asamblea que hoy día, por las condiciones del COVID, no se podía hacer de forma presencial. No podían ir a un hotel y recibir a todos los socios para hacer la asamblea. Y de esta forma se pudo renovar la presidencia y las distintas vicepresidencias que tiene la Asociación de Internet, y con niveles de participación muy altos. Y acá una de las cosas que nos decían es que normalmente cuando esto se hace de forma presencial, no se alcanza este nivel de participación, y esto es algo que aporta en la gobernanza y posiciona mejor a la asociación porque tiene un nivel al final de respaldo mucho más alto en las nuevas directivas. Así que este es el tercer punto y el cierre, que finalmente la votación electrónica permite aumentar la participación comparado con tratar de hacer esto de forma presencial, sobre todo en un país tan grande como México, en que las personas pueden estar incluso en estados distintos y que no van a poder asistir o viajar para poder participar, por ejemplo, en una asamblea, y que eso genera mejor gobernanza y a la larga mejores organizaciones. Así que con esta parte cierro la presentación. Era solo una forma de introducir el tema y contarles 3 experiencias concretas en distintos ámbitos para que tuvieran el panorama general. Seguimos conectados, les dejo el correo por si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quisiera hablar después, y ahora feliz de poder conversar y ver algunas preguntas adicionales o si a alguien le interesa profundizar en alguno de estos 3 casos particulares que acabamos de comentar. Néstor, no sé si estás... Muchas gracias, Mario. Aquí la idea es ver qué más pueden comentar o agregar a lo que dijo Mario. ¿Qué puedes tú comentar, José Miguel, y qué puede comentar Tomás, para empezar una conversación sobre esto? José Miguel, adelante.
Perfecto, sí, muchas gracias. Estaba viendo que igual hay algunas preguntas en el, en el chat para que las vayan mirando, chicos. A ver, en el fondo, tal vez lo que me gustaría aportar un poco es que estos sistemas de votación electrónica, estamos un poquito en una encrucijada delicada entre una necesidad enorme, ¿no es cierto? Que, bueno, por supuesto en la pandemia se notó mucho más, pero de alguna forma existe y es cada vez más fuerte, de las organizaciones, tanto sociales, ¿no es cierto?, como políticas, como incluso las empresas, de poder hacer estas votaciones que tienen que ser secretas, informadas, o sea, manteniendo toda esta idea de lo que es una votación oficial, pero en línea, a distancia, ¿no es cierto?, usando tecnología. Y esa es una enorme necesidad, o sea, hemos tenido muchas personas que se nos acercan con requerimientos, mucha gente lo está pensando por muchas distintas razones. Por ejemplo, la abstención juvenil, ¿no es cierto? El hecho de que los jóvenes, como que si uno no está en el móvil, no existe, digamos. Entonces, para poder traerlos de vuelta y que opinen y participen y sean democráticamente activos, es muy relevante el usar tecnología, etc. Entonces, hay una enorme demanda por ese lado. Y por otro lado, efectivamente, somos todos del área de la computación, digamos, algunos más académicos que otros, pero todos hemos seguido por el lado de la tecnología y sabemos lo difícil que es implementar esto bien en el mundo tecnológico digital, ¿no es cierto? O sea, el voto en papel tiene un montón de propiedades que es muy difícil de replicar en los bits. Y hemos trabajado duro en hacer eso bien, digamos, y entonces hay como una especie de conflicto difícil entre que es difícil hacer esto bien, y por otro lado hay una enorme demanda por usarlo. Entonces, una de nuestras batallas es también que no es cosa de llegar y usar cualquier solución, ¿no es cierto? No es cosa de llegar y contratar a cualquiera que les ofrezca un servicio de este tipo. Hay que hacer las preguntas del caso, hay que asegurar cómo se asegura el secreto, cómo uno evita que el conteo, digamos, sea cualquier cosa, cómo uno audita estos sistemas, etcétera, que son preguntas que son difíciles, pero que uno no puede esquivar, digamos. Son preguntas que, de hecho, de alguna forma a nosotros nos gustaría que nos preguntaran más eso que lo que normalmente nos preguntan. O sea, muchas organizaciones llegan y compran el servicio y no preguntan nada, porque está la necesidad. Entonces, si nosotros fuéramos una empresa mala y vendiéramos cualquier servicio, probablemente lo venderíamos igual. Ese es un poco, entonces, una de nuestras preocupaciones es tratar de hacer esto muy bien, de poner los puntos también en la mesa de discusión, decidir cuándo en realidad no es buena idea hacer una votación electrónica y hemos tenido mucha experiencia, digamos, en ambas direcciones y yo creo que eso es algo que es muy importante, que creo que viendo un poco en el chat, en el fondo lo que a uno le pasa es que los expertos en tecnología hacen preguntas muy duras en general de cómo se hace esto bien, y por otro lado el que compra realmente, que normalmente no es el experto en tecnología, sino que es el que necesita la funcionalidad, no hace ninguna pregunta. Entonces, el cómo mezclar esos dos mundos y tener una buena discusión de cuándo esto funciona y cuándo no, es un gran tema que nos interesa mucho, digamos, conversar. ¿Más algo que agregar? Sí, yo quería comentar, estaba viendo el chat, algunas preguntas. Yo soy el fundador y cubro el aspecto más técnico de todo el sistema de votación. Sobre las preguntas generales que hacen de cómo se garantiza el secreto o cómo uno puede detectar que hubo manipulación, hay técnicas criptográficas que nos permiten llegar a eso, no voy a entrar en detalle, que son más bien matemáticas, pero una gracia a lo electrónico, digamos. O sea, yo el papel lo puedo abrir cuando ya no queda nadie, marcarlo, nadie me vio y pasó, digamos, y es un truco que se usa. En lo electrónico, si yo lo intervengo, la misma matemática lo usa, digamos, saltan inmediatamente, se gatillan las alertas. Pero también quería acotar un poco de qué estamos hablando con el electrónico, porque estaba viendo que invocan casos de Estados Unidos y el ámbito que nosotros estamos, el voto remoto por Internet. Que no es lo mismo que la máquina que vota, no es lo mismo que la máquina que imprime, no es similar al voto que hace Brasil, ni Venezuela, ni varios condados de Estados Unidos, sino que es un voto remoto que se remite a través de Internet y que por lo tanto la seguridad uno ya sabe que está en un canal inseguro, que es Internet. Y cuando tú ya sabes eso, puedes enfrentar la seguridad mucho más firme, porque tú sabes que te pueden mirar, te pueden tratar de intervenir y todo eso tiene una respuesta técnica de fondo. Pero como dice José, es sobre todo lo más complicado es que el que perdió esté convencido que perdió.
y eso ha sido nuestro trabajo, digamos, de maduración todo este tiempo. Ya llevamos 5 años en Chile y hemos logrado una cierta fama que a veces nos contratan porque damos la garantía de la imparcialidad, digamos, de que están seguros que la elección no fue intervenida. Quería tomar algunas de las otras preguntas. Hay una pregunta que es bien compleja, que por ahí decían que era ¿cómo yo puedo demostrar que mi voto fue contado como dicen que yo marqué, digamos, ¿no es cierto? Y esa es una pregunta muy dura, porque hay países que lo resuelven fácil. Por ejemplo, en Suiza tú puedes tener una prueba de por quién votaste, pero en Chile eso es imposible, porque se prestaría mucho, o tendrían temor. Yo creo que la sociedad está más madura de lo que la gente cree, pero tendrían temor a que se preste a la venta o a la coerción o a manipular el voto si yo le puedo demostrar a un tercero por quién voté, digamos. Y efectivamente en la última votación que tuvimos por cambio constitucional se llevaron presas 4 personas porque le sacaron una foto a su voto mientras que estaban votando. Así que es un tema difícil. Como les decía, en Suiza simplemente lo aclaran porque para ellos no es tema que la gente sepa por quién votaste. Así que lo desclasifican voluntariamente, por supuesto. En Estonia hay otro modelo que es bien interesante, que la gente puede votar varias veces y es un voto anticipado por internet. Entonces, al final, tu voto que cuenta es el último, y si aún así en ese voto estás amenazado o alguna cosa, tú puedes ir a votar en papel que reemplaza tu voto electrónico. Entonces, si alguien tratara, ya sea que tú trates de vender o alguien tratara de presionarte para que votes por una cierta opción, no tienes ninguna garantía que ese fue el voto que efectivamente entró. Entonces, eso desestimula cualquier tipo de cohecho, digamos. Y eso es mi comentario. Sí, quería solo complementar con algunas de las preguntas que hay en el chat. Hay un tema, preguntan cómo evitar participación de votantes no permitidos. En el caso de UTIC en particular, y lo vinculo al tema del secreto, trabajamos con 2 niveles de seguridad de alguna forma. Tenemos, por una parte, mecanismos de autentificación de votantes que nos permiten dar certeza de que quienes están votando son quien dice ser, y cada uno de nuestros clientes nos entrega el listado de las personas que están realmente habilitadas para participar. Entonces, no es que cualquier persona pueda ir y participar. Si, por ejemplo, no sé, en el caso de la Universidad de Costa Rica, solo podían participar los académicos de la Universidad de Costa Rica en uno de los procesos, y validamos con el correo electrónico de la universidad, más algunos otros factores, y hay mecanismos para asegurar la identidad a distancia. Y por otra parte, cómo esto se convive con el secreto del voto, solo reiterar que en el caso de nosotros usamos criptografía aplicada, en particular criptografía simétrica, entonces todos los votos que recibimos son encriptados individualmente, y de esta forma, por la manera en que hacemos el escrutinio, podemos dar los resultados sin abrir los votos individualmente y con eso asegurar el secreto. Esa es quizás la parte más técnica de la respuesta, pero nos gusta igual decirlo porque es realmente imposible conocer la preferencia que de alguno de los 1,8 millones de votantes que hemos tenido, ni siquiera nosotros, ni Tomás o cualquiera de nosotros que somos socios, José Miguel como el presidente de la compañía, puede tener acceso, ni técnicamente no tiene cómo poder conocer las preferencias de esos votantes. Y ese es el nivel de garantía que ofrecemos. Sí, yo también, que sobre unas preguntas que hacían de más legislativas, acá en Chile hemos hecho el camino, por lo menos. Las elecciones oficiales, digamos, de autoridades políticas aún sigue siendo papel, pero cuando nosotros empezamos, los sindicatos no podían votar electrónico, solo se podía en papel también. Y fuimos acá en Chile se llama Dirección del Trabajo, que es la que autoriza estos procesos, y fuimos y presentamos y argumentamos, y fuimos a muchas reuniones, tanto con la gente más técnica de la dirección, como también la gente de derechos laborales. Y en esa interacción, por supuesto, también aprendimos, así que tuvimos que hacer un par de ajustes para que se ajustara bien a derecho, y finalmente salió un decreto. Nosotros fuimos la primera empresa en Chile autorizada a realizar elecciones sindicales con nuestro sistema, digamos. Y después sacamos otros permisos, como hoy en día pueden votar juntas de accionistas, que lo sacó la Comisión del Mercado Financiero. Podemos hacer elecciones de cajas de compensación, que lo regula otro ente del gobierno. Sí, ya contamos como con 4 o 5 autorizaciones donde hemos tenido que ir a mostrar prácticamente que nuestra técnica cumple el espíritu de la ley, que el voto sea secreto, que sea libre, etc. Sí, hay una pregunta muy interesante que es a propósito del costo en la democracia, y si el voto por internet finalmente es más costoso en la implementación y mantenimiento que las votaciones en papel.
voy a dar una respuesta corta, que es que no, es mucho más barato. En nuestras estimaciones vemos que podría ser incluso 10 veces más barato que implementar una votación tradicional, básicamente porque la implementación tradicional requiere instalar locales de votación, tener personas a cargo de esos procesos, imprimir los votos, tiene toda una logística que es muy compleja y por lo tanto muy costosa. El caso más reciente que tenemos es el en el caso de Chile, en el último plebiscito, ese plebiscito costó cerca de $40 millones, y una estimación generosa en ese proceso por Internet hubiera sido una décima parte de eso. Y asimismo, en el caso de mexicanos en el exterior, por ejemplo, que es un proceso que seguimos de cerca, el costo de hacer el voto presencial era en torno a los $600 por votante en la primera versión, se redujo luego a 250, pero sigue estando muy por arriba de los quizás en un proceso como ese, no sé, 10 o $20 por votante que podría salir, digamos. O sea, estamos hablando de un orden de magnitud menor costo, digamos. Tengo Claro, una perdón, Andrés, cortito nomás, que para aclarar lo que decía Mario, que en el fondo, entiendo, Mario, que eso en realidad solo es suponiendo que el voto es remoto desde tu celular, ¿no es cierto? Porque al final Sí. Lo que hace caro es si tú quieres tener un local de votación con urnas electrónicas o sistemas de eso, ahí efectivamente el costo se te da un poco en las manos. Con lo que estamos comparando es el que la gente pueda votar desde su celular, lo cual no requiere infraestructura, digamos, de locales, ¿no? Y eso es lo que te cambia dramáticamente el precio, ¿no? Es justamente a eso iba. Hay una pregunta de Martín Levenson. Dice, diferencia entre los mecanismos de voto electrónico, urna electrónica, voto por Internet y otros. ¿Ustedes pueden especificar las diferentes, como contó Tomás, diferentes experiencias en el mundo? ¿Cuáles son las opciones de voto electrónico con las que se cuenta hoy día y cuál es el nicho de ustedes? Sí, ahí está el voto electrónico. El primero que nace es es el que la máquina reemplaza el papel y el lápiz prácticamente, ¿okay? Y eso nació en Estados Unidos, y de hecho las primeras versiones son más bien mecánicas, eran máquinas como, no sé si se acuerdan de las antiguas registradoras de las cajas cuando no eran electrónicas, que permitían que las personas fueran votando con botones y al final sacar el escrutinio era inmediato. Máquinas que, por cierto, en su momento le encontraron errores de diseño y hacían un par de conteos malos. Entonces, el voto electrónico ampliamente usado, de hecho, en Latinoamérica, yo diría que la mayoría de la población de Latinoamérica vota electrónicamente, son máquinas, ¿okay? Son máquinas que reemplazan que uno marque el papel, que tiene algunas ventajas, digamos, de rapidez de conteo, de envío de resultados. En unos países se justifica más que en otros. Y en esa variante de máquinas, hay dos subvariantes. Hay máquinas que imprimen papel y máquinas que no imprimen papel. Las que imprimen papel, al final lo que vale es el papel, probablemente tal, y Argentina tiene un modelo así. No en Argentina Federación, sino que varios estados de Argentina votan electrónicamente, se imprimen los papeles, y esos papeles permiten sacar verificar un conteo rápido que se hace electrónico. En el caso de Brasil no se imprime papel y lo que manda es lo que está dentro del chip. Brasil, dada su geografía gigantesca y la selva y todo, no puede estar en línea con todos sus locales de votación, entonces son máquinas electrónicas que capturan ahí la información, uno saca la tarjeta o el chip y lo manda al colegio escrutinador para hacer la suma. Esas son las variantes. Dentro de eso hay distintos fabricantes, distintas marcas. En Estados Unidos han visto que hay muchas de estas maletas, por ahí nombraron a una de las empresas Dominion. En caso Florida, por ejemplo, es semielectrónico, que en realidad uno pintaba la opción de su candidato y después pasa por lectores ópticos, que es otra variante. Pero en nuestro nicho, que es yo voto, marco un voto, lo encripto, lo hago secreto y lo transmito a través de una red por internet, hay bastante menos países en este minuto. Estonia es el líder absoluto porque Estonia elige el parlamento mediante estos métodos, pero en Estados Unidos hay muchos estados, condados en este caso, que permiten que sus personas que están viviendo en el extranjero puedan votar por internet, en particular los militares. Hay bastantes militares de Florida, por ejemplo, votaban por internet cuando estaban en servicio en Afganistán o en otros lados. Suiza también vota mucho, hace mucha elección municipal y permanentemente usando internet. Es el dicho que estamos nosotros.
Entonces, en electrónico hay dos, digamos. El electrónico remoto por internet, donde estamos nosotros, y el electrónico máquina, que no está conectado a la red y que imprime. Y quería decirles que no solo el remoto, también es presencial, porque nosotros hemos hecho elecciones donde tú tienes que ir al lugar de votación, y lo que hacemos es que restringimos el origen desde donde pueden llegar esos votos. Entonces te permite tener una votación presencial, pero que tú transmites los votos y por ende se concentran los resultados centralmente y se hace un escrutinio más rápido. Y eso permite bajar los costos. Eso ya compite completamente con el voto en papel, porque ahí no necesitas hardware especial. Tú simplemente arrendas computadores común y corriente que se conectan a internet, los distribuyes en la sede de votación, centralmente se autorizan solo esos computadores como urnas válidas, y eso permite hacer una votación electrónica presencial. Muy bien, se nos vino la hora y quedó muy entretenido y muy interesante, y les agradezco muchísimo. Hubo muchísimas preguntas, creo que las contestaron. Les agradezco mucho, José Miguel, Tomás Barros, Mario Novoa, su participación. Los invito también en su momento a mirar la expo, en donde eVoting tiene un video, y hay otros videos de Microsoft, de Amazon Web Services, etc. Bien, eso sería. Netzer, ya estás vivito y coleando. Sí, ya, una disculpa, precisamente sobre los temas de tecnología y bueno, una última acotación, ¿no? Como les decía, sí hice mi tarea y el tema en la nueva reforma laboral en México, pues creo que ahí todavía faltan algunos esquemas que tenemos que avanzar hacia esta nueva era digital, ¿no? El tema de la firma autógrafa, así específico, lo comenta el artículo que hace referencia a las votaciones, y bueno, que las boletas deben de ser firmadas por lo menos por 2 personas, ¿no? Ahí a lo mejor el firmadas podría dejar ahí abierto un esquema de cualquier tipo de firma, ¿no? Pero creo que ahí todavía como país necesitamos avanzar en ese tema y necesitamos comenzar pues a imaginar el tema digital como una gran opción para poder evolucionar este ejercicio democrático en nuestro país y tener un mayor alcance, ¿no? Es bien sabido que en México tenemos una muy baja participación ciudadana y creo que los métodos electrónicos pudieran llegar a ser una gran opción. Muy bien. Sí. Y esto embona perfecto con la charla, con la conversación que tuvimos con José Clastorny cuando hablaba de que hoy las instituciones se tienen que abrir más hacia la sociedad, con los retos de las ciudades que hablamos con Dinora, con Victoria y con Lupita, y esto viene a complementar bastante bien este tipo de asunto de la institucionalidad del Estado se abre y se acerca a la ciudadanía, y esto es un camino que conduce hacia ese lado, absolutamente. Y que más temprano que tarde, esperamos de que el voto electrónico en México empiece a hacer su caminito. De nuevo, Mario, muchas gracias. Tomás, muchas gracias. José Miguel, 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Andrés. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Chao, Netzer. Chao, chao.